Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Bienvenidos a la segunda parte de este boomerang sobre las dudas que tenemos sobre la fe. Seguimos con nuestra querida invitada Pilar Medina y déjame decirte algo, si te quedó gusto a poco todas las preguntas que vimos en el boomerang pasado, estas para mí están aún mejores, así que prepárate. Vamos con la pregunta. Dice así. He tenido malas experiencias en la iglesia. ¿Por qué pasa esto si es el lugar donde Dios está presente? ¿Hay malos cristianos? Me parece que esta pregunta es muy natural. Creo que muchas personas nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando pasamos malas experiencias en nuestras comunidades de fe. Uno tiende a pensar que estar en una comunidad de fe, en una iglesia, en un grupo juvenil como el de ustedes, entre puras personas que también siguen a Jesús, debiera ser todo muy bacán. No haber problemas, no haber roces, no haber diferencias, todos pensaríamos lo mismo. Tendemos a pensar que a lo mejor nos vamos a llevar bien y que todos y todas vamos a ser amigos. O en el caso de una iglesia, cuando son personas de distintas edades, pensamos que claro, que también todo va a funcionar maravilloso y que no va a haber ningún problema. La verdad es que yo no creo que existan malos o malas cristianas, como me comentan ustedes, sino más bien las comunidades, las iglesias, al igual que las familias, están compuestas de personas. Personas como tú, personas como yo, y como personas somos todos muy diferentes. A alguien le gusta la pizza con piña y alguien encuentra que es la aberración más grande que puede existir. Alguien es del Colo-Colo, otros de la Chile, y en un montón de cosas más que podemos encontrar diferencias. Esas diferencias también existen al interior de nuestras comunidades. Quizá todos podemos acceder de la misma manera a la Biblia, todos podemos seguir al mismo Jesús, pero eso no significa que todos vayamos a pensar siempre igual. Incluso nuestras personalidades son diferentes. Algunos de ustedes a lo mejor son súper extrovertidos. Les gusta conversar, se ríen, no tienen problemas para ser amigas o amigos con personas que no conocen. Pueden hacer lo que quieran en la calle y a lo mejor hay otros que son más introvertidos. Tienen pocos amigos, confían en pocas personas, no son de estarse riendo fuerte a lo mejor en los lugares públicos o no son tan sociables como otras personas. Nuestras personalidades varían también, son diferentes. Y el que seamos diferentes es lo que conlleva a que a veces tengamos roces entre nosotros. Quizá yo dije algo que mi amiga o que mi amigo de la iglesia no entendió de la misma manera que yo quise decir. O a lo mejor yo hice algo que estuvo mal. Quizá me enojé y reaccioné mal. No solamente me molesté y dije que algo me molestaba, sino que quizás exploté, quizás dije palabras que eran ofensivas para otra persona. Aunque yo siga a Jesús, al igual que tú, no significa que no tengamos a veces conductas que no son las mejores, o no significa que no nos equivoquemos. Y como estamos vinculados a personas constantemente, como lo es una comunidad de fe, esas diferencias y esos errores que cometemos cuando salen a la luz generan roces y generan tensiones. Sí, yo creo que más de alguno de ustedes, o incluso yo también, hemos tenido malas experiencias. A veces son experiencias bastante feas, a veces son cosas pequeñas que nos incomodan, pero ¿a qué se debe eso? Se debe a que sencillamente somos personas. Si nosotros nos podemos ir a la Biblia, podemos ver también que los discípulos de Jesús eran diferentes. Cada uno de ellos tenía una personalidad distinta. Por ejemplo, Pedro era mucho más impulsivo que otros. Cuando estaban a punto de llevar preso a Jesús, quiso cortarle la oreja a uno de los soldados con una espada. Imagínense eso, era una reacción impulsiva. Pero habían otros que podrían perfectamente haber sido más tranquilos y entre ellos mismos tenían diferencias. A veces discutían por quién era el más importante. Imagínense, ellos que estaban en contacto estrecho con Jesús, discutían esas cosas. ¿Quién es más importante? ¿Quién va a estar al lado de Jesús cuando Él vaya al cielo y nosotros muramos? ¿Quién va a ser el mejor? Y tenían esas discusiones. ¿Qué queda para nosotros entonces? Queda lo mismo, porque somos personas, porque tenemos diferencias, distintas personalidades, distintas maneras de reaccionar. Lo importante, creo, siempre
es que nuestras actitudes y nuestras acciones sean lo más parecidas al ejemplo de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor mi personalidad es fuerte y quizás yo hablo marcado, golpeado, o a lo mejor me cuesta filtrar las cosas y tiendo a decir lo que pienso sin pensarlo mucho. Podría justificarme y decir, yo soy así y si a alguien le molesta no me importa. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que intentar día a día es parecernos a Jesús. Si soy muy impulsivo para hablar, tratar de pensar mal las cosas, tratar de generar espacios de paz. Si alguien piensa distinto a mí, recordar que pese a esa diferencia somos hermanas, somos hermanos, nos amamos, el mismo Jesús nos ama a nosotros y tratar entonces de poder llevarnos bien. Yo espero que ustedes también, como Alfa, se lleven bien y si han tenido a lo mejor alguna diferencia, algún problema, lo puedan solucionar siempre recordando que en una comunidad de fe, en una iglesia, en un grupo juvenil, quien nos convoca y quien nos reúne es Jesús. A Él nos debemos y a Él tenemos que parecernos y eso es lo más importante. Vamos con la última pregunta y menos importante, dice así: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Esta otra pregunta es bien teológica, como de esas que probablemente personas adultas se hagan todavía. Y creo que incluso hay personas que tienen diferencias en esta respuesta. ¿Qué es lo que creemos nosotros como bautistas? Porque somos bautistas y pertenecemos a esta denominación. Creemos que la salvación no se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo he decidido voluntariamente y desde mis convicciones profundas seguir a Jesús, tengo la vida eterna. Ahora, aprovecho de aclarar esto porque me parece también súper interesante y súper importante. ¿Qué significa eso? ¿Que cuando yo me muera entonces voy a ir al cielo y solamente está algo pensado en el futuro? No, significa que también esa vida plena, esa vida completa, comienzo a vivirla en el aquí y en el ahora, en tu realidad, en mi realidad, con nuestras familias, con nuestros compañeros y compañeras de colegio, en nuestros grupos juveniles, en donde estemos. Entonces, cuando yo, y vuelvo a decirlo, voluntariamente y con convicción, porque a veces lo hacemos quizá, tomamos decisiones por obligación o tomamos decisiones porque alguien nos empuja a ello, sino cuando voluntariamente y con convicción decidimos seguir a Jesús, esa salvación no se pierde. La Biblia nos dice que Jesús dice, cuando alguien oye mi palabra y cree en el que me envió, es decir, en su Padre, en Dios, la vida eterna es para esa persona. Y eso no cambia. Normalmente hacemos esta pregunta por una razón súper práctica, no tan teórica, teológica, es una razón súper práctica. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago cosas mal? Generalmente ese es el trasfondo de esa pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando hago algo mal, cuando cometo un pecado, cuando me equivoco, cuando tomo una mala decisión? ¿Mi salvación se pierde? ¿Ya no tengo vida eterna? ¿Ya no me puedo llamar hija de Dios? No. Lo que ocurre cuando nosotros cometemos errores o tomamos malas decisiones a veces conscientes es lo que ocurre con todas las personas. Nos tenemos que arrepentir. Por supuesto, si es lo que está en tu corazón. Es decir, si yo, por ejemplo, ofendí a mi hermana en la casa, la traté mal, le tiré el pelo y le dije algo pesado y algo hiriente y la dejé llorando. ¿Significa que porque hice eso entonces ya no soy salva? Si yo soy consciente de que soy hija de Jesús, y como les decía en la pregunta anterior, mi intención es poder parecerme lo más posible a Él, entonces yo voy a ser consciente de que lo que hice está mal. Dañé a alguien, ofendí a alguien, le causé un mal, pequé. ¿Qué tengo que hacer entonces? Es darme cuenta en primer lugar de mi error. Escucha, traté mal a mi hermano. Arrepentirme de ese error y pedir perdón. Si yo me arrepiento y no pido perdón, está la mitad de la situación hecha. Cuando yo me arrepiento tengo que pedir perdón y ese pedir perdón y ese arrepentirse implica un cambiar de actitud. Es decir, con el mismo ejemplo de mi hermano, le pido perdón a Dios, por supuesto, porque hice algo mal, porque no me comporté como Él se habría comportado.
Y le pido perdón a mi hermana también, porque la traté mal, porque le pegué, porque discutí, porque la ofendí. ¿Basta solamente con eso? También implica que yo debo tener un cambio de actitud y entonces evitar tratarla así nuevamente. Lo que les quiero decir con esto, chiquillas y chiquillos, es que no perdemos la salvación. Pero sí, nuestros actos son importantes. Tampoco significa que tenemos chip libre, así como, ya, me dijeron en el video la pastora que no pierdo mi salvación, entonces voy a hacer todo lo malo posible porque total Dios me va a perdonar. Tampoco esa es la intención. En primer lugar, porque el arrepentimiento tiene que ser de corazón y no solamente de, ya, perdón, no, sino un arrepentimiento real. Y ese arrepentimiento implica, como les dije hace un rato, cambiar mi actitud. Es decir, pido perdón, me arrepiento de lo que hice mal y trato de no volverlo a hacer. No hay un chip libre en nuestras acciones. La Biblia también nos dice que la fe sin obras es muerta. En el fondo, mis acciones son las que reflejan mi fe. Si yo digo que sigo a Jesús, si yo digo que soy su discípula, entonces mis acciones tienen que ser coherentes con eso. No con el miedo de si pierdo o no mi salvación, si es que me equivoqué o si es que pequé o si es que hice algo mal, sino siendo consciente de que lo que yo hago es también un ejemplo para otros, es también un ejemplo para otras personas, para quienes me rodean. Entonces, chiquillas, chiquillos, no se pierden, pero tampoco tenemos chip libre. Lo importante es que ustedes sean conscientes de sus acciones, que puedan cambiarlas cuando están mal, que puedan pedir perdón, en este caso a Dios y a quien esté involucrado, que quieran no volver a hacerlo. Y que nuestras acciones se parezcan, vuelvo a decirle, lo más posible a Jesús. Así damos testimonio de Él también y otras personas que no le conocen pueden conocer su amor a través de mis acciones. Mis acciones van a hablar mucho más que mis palabras. Así que ha sido muy bacán poder conversar con ustedes o que ustedes me escuchen y yo conocer sus preguntas, y espero que en los siguientes episodios que ustedes tengan de este espacio tengan hartas preguntas interesantes que puedan resolver. Un abrazo, espero que en algún momento podamos darnos ese abrazo real, no solamente a distancia. Que Dios les bendiga, mucho ánimo en esta pandemia, mucho ánimo en sus casas, en sus tareas, en sus colegios, a distancia, y que pronto podamos volver a encontrarnos y abrazarnos. Así que, chao. Y bueno, te doy las gracias por ser parte de este nuevo capítulo de los Boomerangs sobre las preguntas que tenemos respecto de la fe. Le damos gracias también a Pilar Medina por su disposición que tuvo con nosotros, y déjame decirte que quédate atento porque se vienen nuevos temas muy interesantes para estos Boomerangs. Un abrazo, chao.